tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Jo, la verdad que es impresionante. Yo no os veo absolutamente nada, pero como he estado entre el público, sé que está esto abarrotado hasta arriba de profes. La pesadilla de cualquier alumno. Intentaremos dar lo mejor. No saquéis las carpetas de evaluar, por favor. Bueno, yo, como ha dicho el compañero, soy Marta, soy deportista de alto rendimiento. O bueno, técnicamente ya no. Soy medallista paralímpica, he estado en 4 Juegos, en Atenas, Pekín, Londres y Tokio. He conseguido 3 medallas, un diploma, además soy fisioterapeuta con 20 años de experiencia, fundamentalmente en el trabajo siempre ha sido sociosanitario, residencias, centros de día con personas mayores. Y bueno, dedico también mucha parte de mi tiempo a tratar de transmitir o de compartir mis experiencias con el deporte inclusivo, en mi caso, porque yo creo que es algo que me ha cambiado la vida y bueno, pues que me ha hecho la persona que soy hoy y me considero pues una persona con éxito. Y no el éxito entendido como salirme siempre con la mía, que también me gusta mucho, como a todos, sino con la capacidad de llevar una vida plena, de tener un proyecto de vida y de ser feliz, que me parece una capacidad pues que parece muy sencilla de tener, pero yo miro a mi alrededor y veo que todo el mundo pues no la tiene, con lo cual pues creo que ser capaz de llegar a ese estatus pues tiene su puntito. Además, bueno, pues de vez en cuando escribo algún capitulillo sobre deporte inclusivo, que es mi tema favorito, y bueno, pues dedico un tiempo a seguir aprendiendo y a seguir estudiando. Soy estudiante de educación social. Además, la verdad que todas estas cosas las he empezado porque me iba a retirar del alto rendimiento, pero en realidad he ido siempre juntando y esto ya no hay quien lo pare. También empecé a dar conferencias para sustituir la adrenalina de la competición porque ya lo iba a dejar. Y llevo 10 años dando conferencias y compitiendo. Tengo adrenalina que me sale por todas partes. Bueno, la verdad que tengo mucho que agradecer al deporte porque creo que mi historia de súper éxito de Marta pues no empezó muy bien. Tampoco es que empezase mal, pero bien tampoco. Entonces yo os he puesto aquí una lista que espero que la veáis porque yo ahora mismo soy incapaz de leerla en ninguna de las 2 pantallas. Pero si no sois capaces de leerla, que la lea el compañero de al lado, ¿eh? Lo hacemos accesible en un pispas. Son cosas que yo he ido aprendiendo, pero que casi todas, aunque la mayor parte de las personas son cosas que van aprendiendo a lo largo de su desarrollo, de su infancia, adolescencia, etapa en la que se madura, experiencias, bla, 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 pues yo esta parte, digamos que lo he aprendido todo como más de golpe, más rápido y más después, más tarde. Porque, bueno, pues como os decía, el comienzo mío no fue a lo mejor lo más maravilloso del universo, pero gracias a entrar en contacto en un momento de mi vida con el deporte, con el alto rendimiento deportivo, pues me cambia la vida, por lo que estoy pues bastante agradecida. Para que entendamos, nos vamos a poner en contexto, las historias que yo os voy a contar van a pareceros de abuela cebolleta total, porque bueno, yo ya tengo una edad y eso influye en que las cosas que a mí me hayan pasado, pues la realidad es que hoy en día pasan menos, pero sí que siguen pasando, ¿vale? Yo entiendo que todos los profes que estáis aquí reunidos, pues probablemente no caeríais en los tópicos y en los típicos de hace 40 años, porque de hecho pues sois personas que estáis aquí el viernes por la tarde, con lo cual tenéis intereses, estáis motivados, os gusta lo que hacéis. Y bueno, sí que es cierto que los profes que tuve yo pues no dieron a lo mejor con la tecla, pero tampoco por falta de interés. Simplemente es que eran otros tiempos donde no se contemplaba que hubiera que hacer nada, simple y llanamente. Seguramente sí que os habéis dado cuenta que soy una persona con albinismo, ¿sí? ¿Quién se había dado cuenta? Que levante la mano. Es inútil, no os molestéis, no veo nada desde aquí. Hacer ruido. El caso es que este tipo de albinismo que tengo yo, que es bastante característico, y aunque se puede ver en la foto, bueno, yo me quito el sombrero ante vosotros para enseñaros este tipo de albinismo, que es el modelo más blanco, no se puede. Y esto lo explico porque no todas las personas con albinismo tienen el pelo como yo. Las hay que parecen suecas, así como rubitas, pero no tienen este nivel de blancura extrema, ¿vale? Y tampoco tienen los ojos como los tengo yo,
Me voy a volver a poner el sombrero, que si no, no aguanto aquí 3 minutos más, ¿eh? Ya, un momentín. Pero que, aun siendo incluso completamente morenas, tienen albinismo, que además es bastante difícil de detectar, porque pues, es algo que pasa mucho cuando no tienes unas habilidades comunicativas muy desarrolladas, que suele ser pues, en la primera infancia, pues no puedes decirle, es que yo no veo, o es que yo no veo lo que ves tú. Y ese era exactamente mi caso. Yo tengo un 10% de visión, que se traduce más o menos en que lo que veáis el 100% veis a 100 metros, pues yo lo veo a 10. 10 metros es bastante distancia, ¿no? Lo que veáis a 10 metros yo lo veo a 1, ahí ya empezamos a recortar un poco. Y en cierta manera es como si viera pixelado, ¿vale? Yo no tengo la sensación de ver borroso, ni mucho menos veo cuadraditos. Pero para que nos hagamos una idea, pues mi mundo es, se acaba 1,5 metros, para que nos entendamos. Esa es la zona donde yo estoy cómoda, donde yo tengo la sensación, la falsa sensación de tener control de lo que veo. Que tampoco, que en cuanto son cosas pequeñas, pues podéis entender que nada. Y bueno, pues además a esto le sumamos un montón de falta de información. Nos vamos para atrás 45 años. Y bueno, pues del albinismo se sabía poco, de todo se sabía menos, y además el acceso a la información era muchísimo más complicado porque no había las maravillas que hay ahora, y aunque las pudieras encontrar en algún sitio, en el caso, por ejemplo, del albinismo, a lo mejor ni siquiera estaba bien explicado, ¿vale? Entonces, el albinismo se asocia mucho a la fotofobia. La gente sabe que a las personas albinas les molesta la luz, pero también creen que somos como gatos y que vemos mejor por la noche. Y bueno, es verdad, por la noche podemos abrir los ojos, pero la agudeza no cambia, la agudeza sigue siendo muy baja y seguimos viendo igual de mal, solo que podemos quitarnos a lo mejor la gorra y tener los ojos plenamente abiertos, y no como tengo yo puesta en estas fotos, que podéis ver ahí, que es mi postura cuando era peque, que no tenía ni gafas, ni gorra, ni nada que me protegiera de la luz. Porque además, pues hablamos de una situación en la que había algo que seguro que muchos maestros habréis encontrado, que es padres poco colaboradores, que, bueno, pues que no aceptan tampoco esta situación y que no saben tampoco qué hacer, con lo cual pues ya es un cúmulo de cúmulo. Y bueno, pues en mi caso empecé a ir al colegio con 2, 3 añitos, al mismo centro, hasta COU, tela, ¿sabes? Tenías el mismo profesor que te había dado en infantil, te había enseñado la O, te estaba dando matemáticas en primero de bachillerato, que dices, no puedo más, ellos tampoco, estoy segura. Pero bueno, nos conocíamos bastante, entonces, pues así era. Y el caso es que, pues en esa situación en la que, estando en ese color gris de no se sabe lo que ves, no se sabe lo que no ves y tampoco lo sabes explicar, donde las condiciones de luz cambian mucho y efectivamente engañan, ¿no? Y que además los niños también por encajar, pues se inventan las cosas. Yo miraba la pizarra, luego me sentaba y parecía que era mentira. O me decía mi hermana, por ejemplo, que está por aquí, ¿has visto esa oveja? Yo, no, tal. Y yo le decía, ¿y tú has visto el conejito? Pero no había nada. Es que ya se ha ido, ¿sabes? Vas a ver tu ovejas y yo no voy a ver nada, ¿verdad? Me faltó supervivencia familiar. Y bueno, pues yo a pesar de encontrarme en esa situación, más o menos tiraba con mis recursitos, pero con esta diferencia visual con el resto de compis, que no corría detrás de ellos, que no colaboraba a la hora de aprender a leer y a escribir. Yo tengo nistagmo, el ojo se está todo el rato moviendo, fijar la vista en aquella época me suponía un esfuerzo tremendo, pues tardaron 0, en colocar las etiquetas de ser fresca, que decían vaga, y torpe, porque tampoco corría mucho detrás de los compañeros. A mí me molestaba muchísimo la luz, y allí no se bajó jamás una persiana, porque prevalecía el bienestar de la mayoría, que decía que hace falta luz para poder ver. Y esto parece que es algo que yo veo estas fotos que tengo aquí ahora mismo delante y digo, ¿cómo puede ser que no se diera nadie cuenta? Pues no sabemos, realmente no sabemos. Pero sí que es cierto que luego te encuentras situaciones que dices, pues sí que puede pasar, sí.
Tengo otra hermana, albina como yo, por eso a veces además parece que hablo de mí misma en plural, pero no, es porque nos pasaba a las dos las mismas cosas. No es bueno, nunca se sabe, no vamos a afirmar nada. El caso es que tengo una hermana que trabajando, pues había muchísima luz en esa oficina y solicitó que le quitasen iluminación de encima y desde Prevención de Riesgos Laborales dijeron que el riesgo por exceso de iluminación no existía y que no se podía quitar la luz. Y total, que cada vez que iba a venir Prevención de Riesgos Laborales, un compañero se tenía que subir encima de la mesa a apretar un fluorescente que tenían desenroscado para quitarle luz. O sea que, quiero decir, ¿vamos aprendiendo y vamos mejorando? Bueno, sí, pero hay cositas que todavía pues, nos quedan por andar, como que las necesidades de las personas pues, pueden ser distintas. Yo no os puedo decir si con 4 o 5 años era torpe o vaga, pero os puedo asegurar que con 12 cumplía mi papel a la perfección. Vamos, que no pegaba un palo al agua. Más o menos hasta los 12 había conseguido ir aprobando todo con lo que escuchaba en clase y sacando las cosas, pero cuando empezó a juntarse materia, aquello se empezó a hacer bola. Y primero eran suspensitos, después empezaron a ser 2, hasta que eran demasiados. Eran demasiados y eso ya coincide además con la época de empezar la adolescencia, que bueno, pues yo tengo que decir que a pesar de todo esto mi infancia fue muy feliz, porque yo tengo un carácter alegre y bueno, pues sería torpe, sería vaga, sería lo que fuera, pero yo vivía en mi planeta de la piruleta, donde todo era maravilloso. Y cuando me encontraba con cosas que no podía hacer, que eran muchas en el entorno en el que estaba, porque no había absolutamente nada adaptado, ni había absolutamente nada accesible, pues decía, no puedo, y ya está, y no lo hago, y se ha acabado. Y ahí va, a la mochila de los no puedos, a la mochila de los no sirvo, a la mochila de los de yo no valgo, y a la mochila de los de es que no está pensado para mí. Que en esa época tampoco me daba yo mucha cuenta de eso. Pero cuando llegué a la adolescencia, mi adolescencia pues fue un poquito más durilla, por decirlo de alguna manera. Esto es un test para ver la edad que tenéis. Vale. ¿Conocéis a estos personajes? Venga, va, decid sí fuerte, córcholes, que si no os veo y no os oigo, me creo que estoy aquí sola. ¿Y quién no los conoce? Esos jovenzuelos que estáis aquí, echando el viernes. Bueno, todos estos personajes, ¿qué tienen en común? Son albinos. ¿Y qué más? Bueno, hay uno que no, pero los demás, ¿qué son? Son todos malos. Y estos eran los referentes de mi adolescencia. Y un poquitín más, pero vamos. Y el único que no era malo tuvo un final tremendo. Y tengo que decir que el que les encendió los ojos a los niños del maíz no andaba tan desencaminado, ¿eh? Que mi hermana y yo un día nos dimos cuenta que con una linterna lo suficientemente potente, igual que la luz no se absorbe al entrar, tampoco al salir. O sea, que si me encontráis en una curva, mucho cuidado. La cuestión es que estos referentes no ayudaban mucho en mi propósito. Y todo eso que yo había echado en mi mochila empezó a pesar. Empezó a pesar mucho, porque la adolescencia pues es complicada, ya lo hemos escuchado un rato, todo el cerebro desconectado, imagínate, menos mal que yo era una payasa, porque si no, no sé si hubiera salido de eso, también te digo. Y bueno, pues en esa época fue cuando todo eso que yo no podía hacer, todo eso que no era accesible, todo eso que generaba que yo fuera una molestia y un estorbo en clase, porque vamos, hasta donde yo recuerdo, los profesores no solían acordarse de traer una fotocopia ampliada, tenía que salir de clase después a hacerla. No se acordaban de la luz, no se acordaban de las cosas. Y yo tenía la sensación de estar siempre pidiendo, siempre reclamando, siempre molestando. Y eso a mí me fue generando, sin darme cuenta, y no solamente por las cosas que no decían nada tampoco, porque no tenían esa mala intención, era una percepción mía quizás, ¿no? Pero a mí me fue generando una sensación de indignidad. A mí había algo malo. Había algo malo que no me dejaba hacer nada de lo que hacían los demás. Y si tú no puedes esto, no puedes aquello, no puedes lo demás allá, es porque a ti te pasa algo. No interpretas que es que el entorno no es accesible. Y el entorno es el que genera la discapacidad.
Si a mí me hubieran dado un libro con las letras grandes desde el principio, probablemente yo no hubiera percibido esa dificultad tan tremenda a la hora de mirar una página. Pero esa situación, esos materiales no los teníamos. Ni se entendía que hubiera que tenerlos, de hecho. Y yo pensaba que es que no se podía. Y bueno, pues sí que es verdad que fue una época difícil. Para mí, yo siempre digo que fue la época en la que me sentí una auténtica minusválida con todas las letras, dicho con todos los matices negativos que tiene esa palabra que ya no se utiliza. Porque yo me sentía así. Y además, pues en esa época tan complicada en la que queremos encajar, yo miraba hacia adentro y no me gustaba lo que veía. Era una persona torpe, una persona vaga, una persona que no servía, y miraba hacia afuera y veía a alguien desteñido, que se quema al sol, que ya no iba a ser más albina, y punto, porque no quería. Y hacía cosas pues, como no ponerme crema del sol, eso lo hice solo una vez, se aprende rápido. Hay un nivel de tolerancia con las quemaduras que ya una vez que ya llegas ya no pasas. La cuestión es que, bueno, pues es un momento en el que las personas que nacemos con discapacidad congénita nos toca aceptarnos a nosotras mismas. Las personas que tienen un accidente a lo largo de su vida o una enfermedad sobrevenida, algo, pues tienen un proceso que los adolescentes con discapacidad pues tenemos que vivir también en un momento en el que además pues, las hormonas están bastante revueltas, los problemas sociales están tremendos y hoy estamos aquí, allí, arriba, abajo y todo en media hora, como muy bien ha explicado antes David. Y bueno, pues para mí fue un momento un poquito complicadillo, pero bueno, también es cierto que en esa misma época, ya con 16, por fin me afilié a la ONCE y llegaron un montón de ayudas técnicas que a mí me ayudaron desde un punto de vista académico. Aquí tenemos algunas de ellas, algunas ya están casi obsoletas o son mucho más modernas de los que están aquí, pero que a mí hoy en día pues, me permiten pues, sobrellevar mi discapacidad visual en toda la parte que es más académica o incluso en la calle. Bueno, hay algunas de estas que yo no las tengo todavía, ¿vale? Algunas no existen. El coche de Google, que va a ser lo que me va a dar a mí la libertad absoluta y total. El My Eye, que son esas gafotas que hay ahí, que tú te tocas el dispositivito este y señalas un texto y te lo lee. Eso es una pasada. Yo estoy esperando a que mejore, ¿sabes? Más la tecnología. También lo haré cuando salga el coche de Google, también esperaré un poco a ver cómo va el temita, ¿sabes? No sea que haya que hacerse paralímpicos por diversos motivos. Y no hace falta ir sumando, no es necesario. La cuestión es que, bueno, a mí todas estas herramientas me sirvieron para mejorar desde una perspectiva académica, ya estando en lo que es ahora primero de bachillerato. En ese momento también tuve la fuerza, pero porque la señorita que venía al cole me lo dijo, de bajar una persiana en una clase. Y decir, yo tengo derecho a bajar una persiana para poder medio abrir los ojos ligeramente. También empecé a usar gorra en clase, en un cole donde se iba de uniforme. Eso me gustó muy poco, pero a veces preferían eso que les bajara todas las persianas, porque es que por la tarde entraba una solana que yo llevaba viviendo 14 años en realidad, pero que creo que era momento también de poner en valor, quizás para mí, que tenía los mismos derechos que los demás a abrir los ojos en un momento dado, ¿no? Y bueno, y todas estas ayudas maravillosas que hoy en día algunas sigo utilizando y que me han permitido pues, hacer cosas que para mí en ese momento eran impensables. Pero desde un punto de vista deportivo, con todo esto que os he contado, ¿os podéis imaginar cómo era la clase de educación física para mí? Si llevar a una niña deslumbrada a un patio gris con una pelota gris que a veces tiene la mala costumbre de ir por el aire. Eso era el infierno, Pero yo ya había aprendido, por aquella época también, que era mejor correr detrás del bulto de compañeros. Llegados a ese punto, ya con 15 y 16, abstenerse de pensar que has visto la pelota y lanzar una pierna. No, prohibido, tú no has visto nada, no lo intentes. Y correr, porque si no te ponían a hacer trabajitos del reglamento del balonmano, el no sé cuantitos, que había que copiar de la enciclopedia. Eso era mucho peor que educación física. Podía soportar los balonazos, pero copiar de la enciclopedia, no. Que tenían la letra súper pequeña.
Y bueno, pues yo seguía pensando que no valía para hacer deporte. Sí que es cierto que desde un punto académico mejoré bastante. El hecho de que me dieran un telescopio para ver la pizarra hizo que yo cogiera mi mesa, me la llevara para atrás y empezase a portarme como los demás en clase. Es que llevaba 14 años callada ahí delante, entonces tenía muchas cosas que decir. Y recuerdo como una época bastante feliz en ese aspecto, mejorar mi vida social bastante, pero bueno, sí que es verdad que en muchos aspectos yo seguía teniendo esa mochila llena, porque la ONCE, aparte de darme un montón de ayudas para ver, también puso la excusa perfecta, es que yo no veo. Entonces no puedo hacer todas estas cosas. Leer sí, porque tengo esto y tengo aquello, pero lo demás está fuera de mi alcance. Cuando empecé a estudiar fisioterapia, tuve la suerte de conocer compañeros que hacían judo para personas con discapacidad visual. El judo adaptado tiene muy pocos cambios con respecto al reglamento convencional y bueno, pues a mí me parece que es un deporte ideal para las personas con discapacidad visual. No sé si sabéis algo de judo, pero es un arte marcial de origen japonés que consiste en tirar al otro al suelo, ¿vale? Entonces, para tirarlo hay que agarrarlo. Tú lo agarras y después lo tiras cuidadosamente en el suelo. Si no has conseguido tirarlo en el suelo de forma rotunda y contundente, tienes la posibilidad de luxar, estrangular o inmovilizar. Siempre muy honorablemente, porque hablamos de un arte marcial japonés. Y bueno, pues la única adaptación que tiene, porque como no hay golpes, pues ese problema ya nos lo quitamos, no hay ni puñetazos ni patadas, es que los judokas ciegos empezamos agarrados en el centro del tatami, en lugar de estar a 2 metros. Los judokas en judo convencional empiezan a 2 metros, dice el árbitro, saludan, el árbitro dice hajime, empiezan a mirarse súper mal, seguro. Yo no lo sé, pero me lo imagino. Y se dan vueltas alrededor el uno del otro y ya se agarran y se tiran, si pueden. Nosotros empezamos en el medio del tatami, face to face, por eso sé que miran mal, ¿sabes? Hasta distancia no puedo fallar. Se agarran y tienes ahí a una colega que lleva 4 años haciendo pesas para reventarte, agarrada, y ahí pues empieza el combate. Bueno, a mí el judo, más allá de que es un deporte de combate que tiene su puntito, ¿no? Me parece que es una analogía de la vida preciosa, porque, bueno, todo el mundo dice muchas veces eso de que te caes 7 veces, te levantas 8, eso es una máxima que puede aplicarse al judo. Lo primero que se hace es aprender a caer. Y esto ya de base te va a enseñar que todo no se hace bien a la primera y que hay que practicar el aterrizaje. Porque nada tiene por qué salir a la primera, todo tiene un proceso. Judo significa camino de la suavidad y trata de ser eficaz en los movimientos, ¿no? Y las caídas pues anticipan que sepas encajar esa no victoria inicial, ¿no? Y con elegancia y sin hacerte daño, encajar los golpes. Esto a mí me vino muy bien, porque yo pensaba que, excepto yo, todo el mundo hacía todo a la primera. Y eso era ya un error mío, ¿no? Y no era así. Claro que no hacían todo a la primera. Nadie lo hace todo a la primera siempre, ¿no? Y segundo, pues que para mantenerte de pie, que es otro objetivo que puedes tener dentro del judo, te tienes que mover. Te tienes que mover porque la vida, el judo, te va a llevar al desequilibrio para tirarte al suelo y tú lo que vas a hacer es ir compensando. Y esas compensaciones te van a mantener en pie. Esa capacidad de adaptación, que para mí es mucho de la clave de la felicidad, es lo que te va a mantener de pie. Con lo cual a mí me vino al pelo todo, por sus valores y bueno, teniendo en cuenta que el judo pues, es un arte marcial que desarrolló un pedagogo con la idea de formar personas en valores, ¿no? Jigoro Kano, que desarrolló este deporte a partir de otro, quitando las partes brutas y salvajes, para hacer un deporte en el que hubiera un aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues a raíz de aquí empiezo a entrenar y se me da bien. Se me da bien y soy buena. Y es la primera vez en mi vida también que vivo la experiencia de estar en verdadera inclusión en un gimnasio, en una clase de judo. Venía de estar en el colegio totalmente excluida, después estudié en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, donde había igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones, y ahora estaba en un sitio donde tenía oportunidades
y aunque no estaba en igualdad de condiciones, tenía la posibilidad y los recursos para poder avanzar y sacar y desarrollar mi potencial, cosa que en el colegio pues no tuve nunca porque no se desarrollaba la oportunidad y tampoco había esas condiciones. El caso es que, bueno, pues el hecho de que a mí me gustara tanto hizo que me pusiera a entrenar y esto fue desvelando pues distintas cosas. La primera es que ni era torpe, ni era vaga, sino que tenía un sentido tremendo de la competitividad. Si no me gusta perderme a las chapas. Yo estaba acostumbrada a renunciar a todo, pero una vez que vi que se podía, pues, vamos, tela marinera. Por primera vez en mi vida tenía un feedback positivo. Yo entreno y mejoro. Yo practico y van saliendo las cosas. Tengo los recursos que necesito y puedo conseguir pequeños objetivos. Voy marcando, voy teniendo pequeños logros y pequeñas conquistas. Y esas me van dando fuerza para seguir dando pasitos. Hasta llegar, pues, hoy, que sigo haciendo judo, pues, estar siendo quinto dan y en proceso pues, para sacar el sexto. Todo esto, bueno, pues la verdad es que me va cambiando despacito por dentro, no de forma consciente, pero ya me cambio los personajes terroríficos por las reinas imponentes, que también son albinas y no son malas. Bueno, no son albinas, veía bien, pero yo me lo atribuyo igualmente y punto. Empiezo a darme cuenta de que tengo poder sobre mi vida, sobre mi capacidad de adaptar las cosas que pasan a mi alrededor. Me voy creciendo y me voy convirtiendo en lo que mi madre llama un piojo resucitado, ¿vale? Por lo visto son los peores, ¿vale? Alguien reivindicativo, reaccionario, que no puede callarse. Yo no me puedo callar nunca en general, ¿no? Pero más, ¿no? Ante la injusticia empiezo a ver barreras por todas partes, cosas que no pueden ser más y tal. Bueno, eso también yo creo que es un poquito lo que me trae aquí, ¿no? Porque pues a contar, ¿no? Cómo he vivido mi experiencia y cómo a pesar de tener esos comienzos, pues se puede salir, ¿no? Y en esa nube de Son Goku en la que yo iba volando, pues me examino de mi cinturón negro, que para mí pues fue un superhito, porque, bueno, pues desde ese momento tenía un carné y un diploma que decía que oficialmente era un arma blanca. Y eso es la leche, ¿sabes? Es peligroso, oficialmente. Y antes de meterte en una pelea en la calle tienes que avisar 3 veces. Soy cinturón negro, ¿sabes? Eso es guay. Y el judo, pues, la verdad es que me ha dado muchísimas oportunidades, pero una especialmente, que es el haber sido capaz de competir en inclusión. Porque, bueno, competir en unas Paralimpiadas es una pasada. Compites en igualdad de condiciones, pero es una vez cada 4 años. El resto del tiempo no tenemos tantas oportunidades de estar pues, en esas competiciones en igualdad de condiciones. Pero la competición en inclusión pues tiene su puntito, porque estás claramente con una desventaja. Yo compito sin mi reglamento y, bueno, pues yo lanzo la mano. O sea, yo no tengo visión en 3 dimensiones, así que a veces agarro pelos. Puede que agarre otras cosas también. Se sueltan, no pasa nada. La cuestión es que empecé a hacer estas competiciones por competir en equipo y ganaba combates. Y yo pensaba, no está mal. No está mal para ser yo, era lo que había escuchado toda mi vida. No está mal, bueno, para ser tú, todo aceptable. Yo pensaba, y empecé a pensar ya, si soy la hostia, ¿sabes? Uy, perdón, no sé si se pueden decir palabrotas aquí. El caso es que, bueno, que tener esa sensación, para mí, pues fue muy importante, porque yo creo que el hecho de saber que estás compitiendo como vas a encontrarte en la vida real cuando tienes discapacidad, que por un puesto de trabajo, por una plaza, por un tal, tienes que competir con personas y no estás en igualdad de condiciones, pero tienes la posibilidad de ganar. Pero si no ganas, no tomártelo muy a pecho, porque sabes que estás en desventaja, pero tienes la posibilidad, tienes la oportunidad. Pues yo creo que te lleva a un estado mental en el que es el estado mental perfecto, difícil de mantener también, ¿eh? Va muy ligado al estado de ánimo que tengas, ¿no? Sobre todo cuando tienes un pasado que te puede lastrar un poquito, ¿no?
ese estado de ánimo es el ideal para vivir en el mundo en el que estamos, en el que no siempre el entorno es amigable y no siempre las cosas son fáciles. Pero es el mundo en el que estamos. Las burbujas no nos van a servir. Una burbuja en la que todo siempre es de color rosa o azul, del que te guste más. Bueno, no va a casar con la realidad que nos toca vivir. Y eso, pues bueno, hay que saberlo, porque aunque aboguemos por la igualdad de condiciones y por la igualdad de oportunidades, bueno, la igualdad de condiciones no, pero por la igualdad de oportunidades, pues las cosas muchas veces no dependen solo de nosotros y también dependen de personas que igual no están aquí hoy y no piensan lo mismo que podamos pensar nosotros de las cosas. Y con tanta fuerza, pues a mí esto sí que es verdad que me ha servido para ir rompiendo muchas barreras, sobre todo las mías, todas las no puedos, todos los yo no valgo, todos los yo no sirvo, porque eso es un trabajo interno importante, pues que yo he tenido que hacer conmigo misma. Y a partir de ahí empezar a romper barreras fuera del entorno. Y no caer en el que, como era pequeña y pensaba, es que no se debe de poder. No, siempre se puede. Siempre se puede. Y muchas veces las cosas no están diseñadas para nosotros. Y en el caso de las personas que estamos afiliadas a la ONCE con discapacidad visual severa es fácil porque tenemos a la ONCE detrás, que funciona muy bien hasta que quieres hacer algo que no ha hecho nadie antes. Y esto puede pasar. Y también hay muchos niños con baja visión que no están afiliados a la ONCE y que también tienen que estar en el cole aprendiendo y conviviendo con sus compañeros, trabajando en todos los planos, mucho en el social, porque es el más complicado quizás. Las cosas académicas son más fáciles de resolver, pero las sociales, pues ya es que intervienen más personas, ¿no? Son sociales y es más difícil. Pero yo aprendo que yo tengo capacidad para modificar mi entorno y lo hago. Y no espero, porque a veces la ayuda que reclamamos no va a venir, porque nadie se ha enfrentado a esto antes. Y el que tiene a este alumno delante, a este niño delante, es el primero que lo afronta y es el que tiene contacto con él. Es el que tiene más posibilidades de dar con la tecla. Y no preocuparse porque no se dé con la tecla, porque el sentirse respaldado, aunque no se acierte, pues muchas veces es más que suficiente, porque se siente el cariño y se siente el apoyo. Y las cosas académicas ya vendrán. No todo sale siempre a la primera. Queda tiempo, no me apaguéis ya, ¿no? Yo es que no. Ya me ha parecido súper feo. Fatal. No todo sale a la primera, no todos los entornos son amigables y no todo siempre es fácil. Y bueno, a veces esperas encontrar unos resultados que no llegan. Pero es realmente de las cosas de las que se aprende, ¿no? Y probablemente el que haya tenido que afrontar una situación de este estilo, pues sabe más que muchos especialistas. Y encontrarte en... Yo no me quedé ahí tanto rato, ¿vale? En realidad, si fuera un vídeo ya estaría de pie. Y fingiendo que estoy alegre casi y todo, porque había quedado segunda. Pero bueno, el caso es que representa muy bien una situación que nos encontramos en la vida muchas veces. Y bueno, pues a veces hay que poner en valor mucho más el camino que nos ha llegado hasta allí que ese resultado, ¿no? Yo en esta situación en la que me encontré, pues decidí que ya había terminado mi carrera deportiva una vez más, como todas las otras veces anteriores también. Pero la verdad es que el tener la oportunidad de ponerte allí delante y ser capaz de sacar de nuevo, solo tener la oportunidad de sacar una medalla, pues hace que todo el trabajo que llevas detrás merezca la pena. Y ahora, pues creo que cuando sí que salen las cosas, es más que suficiente y recompensa más que suficiente para compensar pues, todas las derrotas que hayas podido llevar detrás. A mí me ha costado bastante trabajo llegar hasta aquí y tengo muchas veces que mantener a raya pues, viejos sentimientos que yo noto que me afectan. Pero cuando veo que he sido capaz de desfilar en un estadio representando a mi país, porque bueno, las medallas podrán llegar o no, pero la parte de desfilar no te la quita nadie. Eso se hace, ¿sabes? Tú desfilas. La niña torpe que estaba en el patio del colegio sola y que nunca hizo deporte en el cole,
desfilando con los flashes, con el sonido del estadio, excepto en estos últimos juegos, que sabéis que no había nadie, pero desfilamos igual. Cambia y compensa todo. Y a mí eso me ha dado fuerzas para ser capaz de hacer un montón de cosas que pensaba que no iba a hacer. He buscado la manera de ser madre y mantener a mis hijos vivos. Estudiar japonés, que entre la dislexia y la discapacidad visual no os podéis hacer una idea de lo que es eso. Una barbaridad. Pero ahí estoy yo diseñando la manera y llamando y diciendo, me voy a examinar de un examen oficial, ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a pensarlo. O de irme a vivir a Italia, sin conocer el idioma y, por supuesto, sin decirle a nadie que no hablaba ni una palabra de italiano ni que no veía un pimiento, porque si no, no salgo de aquí. O sea, lo de la tolerancia en los puestos de trabajo está muy admitida, pero muchas veces es mejor si te integras un poco más para allá, ¿sabes? Entonces, ojo con esto. He sido capaz de hacer un montón de cosas que probablemente no me hubiera arriesgado ni siquiera a intentar, por no acumular más y más y más. Ahora, cuando tengo que afrontar cualquier situación, pues busco la manera, innovo, y es que tengo mi propia definición de lo que significa discapacidad, que es la capacidad de hacer lo mismo que hacen los otros de una manera diferente. Y con esta es con la que yo me quedo. La discapacidad, ahora estamos siempre cambiando la terminología, ¿no? Pero no sé si está escrita en algún libro, tampoco puedo decir que lo haya dicho yo, pero porque estoy en un colectivo en el que me muevo, en el que pues, probablemente lo decimos más de uno y más de dos, como que la discapacidad está en el entorno, que también es algo pues, que dice mucho mi gran amigo Álvaro. Yo sigo aprendiendo, me sigo equivocando, como podéis ver en este gráfico. Habían dicho que había que ir de azul, no, ¿verdad? Pero ahí estoy yo, como una lámpara. Pero bueno, ¿cómo se...? Sigo compitiendo hoy en día porque creo que hacen falta referentes, y más en deporte paralímpico, y más siendo mujer, y más siendo un deporte minoritario. Y eso pues me ha movido a seguir ahora intentando luchar por una plaza para los Juegos de París, ya no quizás como luchaba por las plazas hace 20 años, pero sí con la intención de conseguir una medalla, porque si no la competición no funciona. Y queriendo ser eso, queriendo ser referente de las niñas que vienen detrás, que sepan todo lo que se puede hacer. Y bueno, pues este obviamente no es mi libro, ¿vale? Yo os lo traigo aquí porque seguro que lo conocéis. Esto también es, yo sé que siguen existiendo porque mis niños los tienen, ¿vale? Pero en mi época también había, ¿sabes? Me he pasado yo horas ahí arrastrando el ojo. Estoy segura de que no está en la mitad de las páginas. Pero bueno. Sí que creo que es el momento a veces de cambiar los libros. No es necesario encontrar a Wally. Se está escondiendo a posta, ¿sabes? Y bueno, pues hay otras cosas que se pueden hacer. Tenemos que dejar de fijarnos en eso único que no hacemos y explotar el potencial de lo que sí. Porque eso es educar, ¿no? Sacar nuestro potencial. Y nuestro potencial no puede ser siempre cumplir el puñetero programa. Y lo del puñetero lo digo porque yo voy a muchísimas charlas, a muchísimos coles, donde hay a veces niños con discapacidad y dicen, es que el bádminton está en el programa. Y dices, me cago en la puñeta, tenía que ser bádminton, no tenías nada con algo más pequeño. Bueno, a veces somos presas de estas cosas, pero siempre te puedes inventar una manera de hacerlo nuevo, ¿no? Y que se parezca. Que cualquiera que lo viera diría, es bádminton. Le podías poner plumas a un balón de playa, no sé, algo. La cuestión es que todo se puede adaptar si mantienes la mente abierta para que no te atrapen las normas y sobre todo no te atrape lo normal, que es una de las principales causas de tristeza, yo creo, en este mundo. El querer estar
en la misma línea en la que están todos, como si eso fuera lo adecuado y lo estupendo y maravilloso, ¿no? Y yo os pregunto, ¿qué papel queremos tener nosotros en todo esto, ¿no? Yo estoy aquí ya haciendo mi parte, porque yo al fin y al cabo soy alumna, ¿no? Y lo que sí que puedo deciros es que no importa si sabemos, si no sabemos, importa la actitud con la que afrontamos las situaciones, la mente con la que lo hacemos y el cariño que ponemos. Y bueno, pues yo os doy las gracias y hasta aquí puedo leer. Gracias.